La historia de Japón es un relato fascinante que abarca milenios, caracterizado por una rica amalgama de tradiciones, eventos y transformaciones. Desde sus primeros asentamientos hasta convertirse en una potencia económica y cultural, Japón ha experimentado una evolución notable que ha dejado una huella única en el escenario mundial. Los orígenes de Japón se remontan a la prehistoria, con evidencias arqueológicas que sugieren la presencia humana en las islas japonesas hace más de 30,000 años. Sin embargo, fue durante el periodo Homon, que se extiende desde alrededor del 10,000 a.C., hasta el 300 a.C., cuando se establecieron las primeras comunidades agrícolas y se desarrolló la cerámica característica de esta época. La llegada de la metalurgia marcó el inicio del periodo Yayoi, que abarcó desde el 300 a.C., hasta el 300 después de Cristo. Este periodo se caracterizó por la influencia de la cultura continental asiática, la introducción del arroz cultivado en campos inundados y la aparición de estructuras sociales más complejas. El periodo Kofun, que se extendió desde el 300 después de Cristo, hasta el 538 después de Cristo, fue testigo de la consolidación de estados y la formación de sociedades jerarquizadas. Los túmulos funerarios en forma de kofun, que dieron nombre a este periodo, reflejan la importancia de la aristocracia guerrera emergente. La introducción del budismo desde China y Corea en el siglo VI marcó un punto de inflexión cultural y religioso en la historia japonesa. Durante el periodo Esuke, 538 a 710 después de Cristo, Japón adoptó el budismo como una fuerza unificadora y se estableció la primera capital permanente en Nara. El periodo Nara, que abarcó desde el 710 después de Cristo, hasta el 794 después de Cristo, fue testigo de la promulgación del primer código de leyes, Tairitsuri, y el establecimiento de la capital en Eiji-kai, actual Nara. Además, se construyó el gran Buda de bronce en el templo Todaiji, que simboliza la esencia de la época. El traslado de la capital a Heian-kai, actual Kioto, marcó el inicio del periodo Han, 794 a 1185 después de Cristo. Este periodo se destacó por el florecimiento de la cultura aristocrática, manifestado en la literatura clásica como El cuento de Genji de Murasaki Shikibu. Aunque el emperador tenía un papel simbólico, el poder real estaba en manos de la aristocracia y los poderosos clanes guerreros. El periodo Kamakure, 1185 a 1333 después de Cristo, vio el ascenso del shogunato Kamakure, una forma de gobierno liderada por los shoguns, líderes militares que gobernaban en nombre del emperador. Los samuráis, guerreros profesionales, se convirtieron en una fuerza dominante durante esta época. La invasión mongol en 1274 y 1281, que fue repelida gracias a eventos climáticos conocidos como kamikaze, viento divino, contribuyó a consolidar la creencia en la divinidad protectora de Japón. El periodo Muromachi, 1336 a 1573 después de Cristo, fue testigo de un conflicto constante entre los shogunatos Ashikaga y los poderosos daimyos regionales. Durante este tiempo, se desarrollaron las prácticas artísticas y filosóficas del budismo zen, y la cultura samurái floreció. Sin embargo, también fue una época marcada por conflictos internos y luchas de poder. El periodo Asuchi Momoyama, 1573 a 1603 después de Cristo, marcó el final de los conflictos y la unificación de Japón bajo el liderazgo de Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. Este periodo también presenció el auge de la cultura memoyeme, caracterizada por la extravagancia y la construcción de castillos imponentes, como el castillo de Osaka. El shogunato Tokugawa, que se estableció en 1603 después de Cristo, marcó el inicio del periodo Edo, 1603 a 1868 después de Cristo. Durante este tiempo, Japón experimentó un largo periodo de paz y estabilidad interna. Sin embargo, la sociedad estuvo fuertemente estratificada, y el país se aisló del resto del mundo, permitiendo solo el comercio limitado con los Países Bajos y China. El siglo XIX trajo consigo importantes cambios en la historia de Japón. La llegada de barcos extranjeros, liderados por el comodoro Matthew Perry en 1853, forzó la apertura de Japón al comercio exterior. El emperador Meiji asumió el poder en 1868, marcando el comienzo de la era Meiji y un periodo de modernización y occidentalización acelerada. La restauración Meiji llevó a la abolición del sistema de clase samurái, la introducción de un sistema de gobierno centralizado y la adopción de políticas y tecnologías occidentales. Japón se embarcó en un rápido proceso de industrialización y modernización, estableciendo instituciones educativas, sistemas legales y estructuras gubernamentales basadas en modelos occidentales.
La expansión imperial de Japón en el siglo XX, que incluyó la participación en la Primera Guerra Mundial, el establecimiento del Manchukuo en China y la participación en la Segunda Guerra Mundial, marcó una etapa controvertida en su historia. El ataque a Pearl Harbor en 1941 llevó a Japón a una guerra con las potencias aliadas, y el conflicto terminó con la rendición japonesa en 1945 después de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. La posguerra vio a Japón someterse a una ocupación liderada por Estados Unidos, que promovió reformas democráticas y el renacimiento económico. El milagro económico japonés en las décadas posteriores llevó a Japón a convertirse en una potencia económica mundial. La adopción de tecnologías innovadoras, el desarrollo de empresas multinacionales y el enfoque en la calidad y la eficiencia contribuyeron al rápido crecimiento económico. La historia moderna de Japón también ha sido marcada por cambios sociales y culturales significativos. El país ha mantenido una mezcla única de tradiciones antiguas y cultura pop moderna. Desde la globalización de la cultura japonesa, como el manga y el anime, hasta el desarrollo de tecnologías de vanguardia y la continua influencia de las artes tradicionales, Japón ha logrado un equilibrio entre el pasado y el presente. Al cerrar este recorrido a través de la historia de Japón, me gustaría agradecerte por acompañarme en este viaje a través de los siglos. ¿Cuál es tu periodo favorito de la historia japonesa o qué aspecto te resulta más intrigante? Dale me gusta si disfrutaste de este viaje histórico y comparte tus reflexiones en los comentarios. Si aún no lo has hecho, suscríbete para más exploraciones históricas y culturales. Nos vemos en el próximo video, apasionados de la historia y la cultura japonesa.